Ok, vamos entonces a Segunda de Samuel, capítulo 3, que es a donde habíamos apenas llegado a mencionarlo en la última reunión que tuvimos. Y vamos a leerlo un poquitito y a empezar a elaborar. Es un capítulo muy interesante porque hay que leerlo en clave de Jesús y nosotros. Es decir, uno lee a los hechos de David y tiene que ir haciendo un paralelismo mental con los de Jesús. Es decir, el comportamiento de David con el comportamiento de Jesús. Les comento algo que estoy viendo últimamente a través de las investigaciones que están haciendo fundamentalmente la gente de interpretación más liberal de la Biblia, ¿sí? No la evangélica, que tiende a tomar los relatos bíblicos en forma literal, sino a la interpretación más liberal, que significa que tratan de buscarle la quinta pata al gato y básicamente plantean bueno, la historia real no es exactamente como lo cuenta la Biblia y que la Biblia está contada más como un relato. Eh, lo que pasa es que nosotros aceptamos la Biblia como un relato diseñado por Dios para enseñarnos, ¿no es cierto? Pero a través de eso, eh, este tipo de paralelismo entre, por ejemplo, la vida de David y la aplicación a la vida de Jesús y nuestras propias vidas, empieza a ser más interesante y más importante. Lo voy a ir marcando a medida que vayamos avanzando. Dice así, comienza el capítulo 3 diciendo: hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Los recuerdo, o les recuerdo, David estaba en Hebrón, había vuelto, estuvo 7 años en Hebrón. Y lo habían venido a ver los ancianos de Judá, el reino del sur, y lo habían ungido como rey o lo habían reconocido como rey. Realmente la unción era de la época de Samuel. Pero todo Israel, todas las 10 tribus, no lo habían reconocido como rey. En la zona de Israel, en el Aldo, norte, sí. perdóname, me parece importante. ¿Cómo definirías entonces el concepto de la unción? ¿Era una autoridad delegada? ¿Eso podemos tomar como concepto fuerte de unción? ¿O tiene algún rasgo más de espiritualidad que en el presente hoy lo tomamos como tiene una unción, tiene un espíritu especial? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo pensás? La unción con aceite es un símbolo de la unción con el Espíritu Santo. Por ejemplo, en un bautismo ortodoxo, donde se bautizan niños, si ustedes van a un bautismo católico, van a ver que el sacerdote, después de haberlo bautizado con un poco de agua, agarra, se moja la punta del dedo con aceite y le hace una cruz en la frente. Y eso es todo. En las iglesias ortodoxas, primero, al bebé se lo sumerge adentro del bautisterio 3 veces. Es por inversión. El bautisterio es chiquito porque el bebé es chiquito, pero se lo sumerge 3 veces. Yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo sacan. Y después de eso lo ponen arriba de una mesa y con una toalla lo secan. Pero después de secarlo, abren la toalla
y el sacerdote se pone aceite en las dos manos, se la frota y lo unge totalmente al bebé, de pies a cabeza, todo, las manos, las piernas, el cuerpo, el tronco, la cabeza, eh, que tiene un poco que ver con aquello que en el Antiguo Testamento dice, es como el aceite que baja por la barba de Aarón y llega hasta el ruedo de sus vestimentas. Es la unción cubriéndolo todo. Eh, Tiene un significado mucho más que simplemente tocarlo con un poquito de aceite. Em, es símbolo del Espíritu Santo, está significando que el Espíritu Santo tiene que tomarlo todo por completo. Hoy en día se ha hecho un abuso del concepto de unción, eh, porque se le han inventado nuevas funciones. Pero es un símbolo de algo, es una señal. En la teología reformada se dice que es una señal de un pacto establecido. Cuando Dios establece un pacto con una persona, lo sella con una señal. Por ejemplo, Dios hizo el pacto con Noé, nunca más voy a destruir la tierra. ¿Cuál fue la señal? El arco iris. El caso del aceite es, cuando sean míos, yo los voy a ungir, yo los voy a separar y los voy a hacer totalmente diferentes. Esto es lo que pasó también con Jesús. Por eso él era el ungido. Ahora, ungido también en hebreo es Moishe, Moshe, que significa Moisés, o se traduce como Moisés. ¿Qué significa? Que ese bebé, antes de ser puesto en la canastita, pusieron Moshe, y significa ungido, que en griego significa Cristo. Cristo significa ungido. ¿Qué significa entonces ungido? Que esa persona ha sido separada para un uso especial. Ha sido separada por Dios para un uso especial. Moisés es uno de ellos, es otro. Esto pasó con David. Samuel lo ungió. ¿Para qué? Para una tarea especial. También lo ungió originalmente a Saúl. Básicamente se ungían al sacerdote y al rey. ¿Por qué? Porque se los separaba para un uso especial. Nosotros no lo hemos hecho, no forma parte de la rutina evangélica, que cuando una persona verdaderamente se entrega a Cristo, uno lo separa con una unción. En todo caso, lo que hace, se le imponen manos. Hasta ahí llega el paralelismo. Pero habitualmente la unción estaba reservada a sacerdotes y reyes. No sé si contesté, José. No escucho. Micrófono. ¿Verdad? Sí, sí, estaba tomando nota de esto, pero cuando lo ungían como rey, en el caso de David, me acuerdo claramente que Samuel iba, hizo toda la unción con aceite, que el Señor dice, ¿hasta cuándo va a llorar Saúl? Prepara tu cuerno con aceite y todo esto. Pero en este reconocimiento que le hacen los ancianos, cuando se habla de unción, también se habla de un protocolo con aceite. Eh, pues es que no me acuerdo. ¿Los ancianos vinieron y lo ungieron de vuelta o simplemente Claro, le pidieron? claro, para mí es como un reconocimiento político. Es un reconocimiento diferente del que había hecho Saúl, porque Saúl lo Sí, hizo en privado, ni Samuel, siquiera Samuel, ni siquiera sí, delante de los hermanos. sí, 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 Em, sí.
A ver, ¿cómo es? En el 2 Pues, sí. eh, dice, el 4, y y vinieron los varones de ungieron allí Judá, a David por rey, sí. el Sí, los versículo ancianos 4. lo ungieron. Es un reconocimiento público de que ellos lo separan para una función especial, que era la de ser rey. Y quizá Ujú. el dato importante para subrayar de aquel reconocimiento para que podamos entender el capítulo 3 es que David no pidió ser ungido, ni con Samuel ni con los ancianos, sino que fue reconocido. Es como que ellos vinieron, le ponen el aceite diciendo, reconocemos que vos fuiste separado para esta tarea especial. Y esto es lo que hicieron los ancianos de Judá. Por eso a partir de ahí pasa a ser el rey de Judá, pero no de Israel, porque Israel no lo había reconocido todavía. Esto es parte de lo que viene justo ahora en capítulo 3. ¿Está? Entonces, Aldo, sí, vos decís que era algo sobre sacerdotes y reyes, ¿no? sí. Y a mí me vino primera de Pedro 2:9 que me lleva a Éxodo, ¿no? Que nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido, un reino de sacerdotes. Dice que si nosotros cumplimos sus mandamientos, vamos a ser su especial tesoro. Y vos decís que pone una señal y me lleva a Ezequiel 11 y Ezequiel 36, ¿no? Que va a poner, nos va a dar un corazón nuevo y su espíritu va a poner y sus mandamientos en nuestros corazones. Eso también sería como una señal, ¿no? Por ser nosotros ese Mm, pueblo especial. Es sí, Sería todo algo un así paquete, como es todo un pacto. paquete que viene junto. Justamente, cuando hablamos, es un concepto interesante esto, Sandra. Cuando hablamos de Cristo se presenta al hombre y el hombre se arrepiente de todo lo anterior y entonces es hecho una nueva criatura. ¿Por qué? Por gracia. Decimos entonces que cuando el hombre se arrepiente, recibe esa gracia, ese regalo que le es regalado por Dios. El concepto de gracia muchas veces pensamos que es unidimensional. Es decir, ¿y qué te da Dios? Y la gracia, como si fuera una sola cosa. Cuando yo allá en Hawái enseñaba este tema, yo traía una caja envuelta con un hilo y un moñito, muy bonita. Entonces digo, este es el regalo, es una caja que abrimos, la caja se llama gracia, porque es un regalo. Abrimos el moñito, abrimos la caja y empezó a sacar cosas de adentro. ¿Qué cosas? El perdón de pecados, el ser adoptados como hijos, el ser separado para ser sacerdotes, y todo lo que se te ocurra viene adentro del concepto de gracia. Es decir, gracia es un colectivo que tiene un montón de cosas adentro. ¿Y qué cosas? Si ustedes leen Efesios capítulo 1, van a encontrar un montón de veces, esto lo he hecho hace mucho con José, van a encontrar adentro de ese capítulo, en él, en Cristo, en el amado, en Cristo, pero hay toda una serie de cosas que son mencionadas. Todo eso son componentes del concepto gracia. Estar predestinados. Es Efesios capítulo 1.
puedo buscar para que quede. Sí, te digo porque estoy dando el curso de Efesios a la iglesia, Aldo. Lo Ajá. estamos retomando. Y ahí está. Ah, me estás plagiando. No, estoy Está muy bien. enseñando, estoy discipulando sobre lo que me discipularon. Eso. Fíjense que dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, el Padre bendijo a Cristo y por lo tanto a todos los que estén en Cristo. ¿Está? Con toda bendición espiritual. Es decir, eso es lo que llamamos gracia, toda bendición espiritual. Y ahora empieza la descripción. Dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. 5, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos hizo, versículo 6, nos hizo aceptos en el amado. 7, en él tenemos redención. Tenemos el perdón de pecado. Tenemos la riqueza de su gracia. Sobreabundancia en nosotros de sabiduría e inteligencia. Nos hizo conocer el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas. Asimismo tuvimos herencia, versículo 11. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza. Versículo 13, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Ahí entra la unción. Es decir, en Cristo toda bendición. Viene la descripción y el último punto es fuimos sellados con el Espíritu Santo. Fuimos sellados con la unción. Es decir, que la unción es un sello que dice, todo esto es de ustedes. Incluso si siguen un poquito más en detalle a Efesios, se van a encontrar con más cosas todavía que forman parte de ese paquete que se llama gracia. Bastante mal entendido en nuestras iglesias evangélicas porque no se enseña esto, de que la gracia es multifacética, no es unidimensional, es multidimensional, tiene un montón de dimensiones. Y entonces la unción es simplemente el sello final de todo esto recibido. Ahí es donde entra Primera de Pedro, capítulo 2, donde entra Éxodo, ustedes son una nación santa, esto, bla, 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 y separados, ¿no? Muy bien. ¿Estamos? Sí. Entonces, en este juego, en la parte norte, en la parte de Israel, lo que estaba ocurriendo, ustedes recordarán que lo comentamos, pero como fue hace 20 días, el general Abner, que era el general de Saúl, nombra a un hijo probablemente bastardo de Saúl, Ishbosheth, y lo pone como rey. Todo Israel lo acepta, dice, bueno, este es nuestro rey. ¿Por qué hizo eso? Porque le tenían temor a los filisteos que estaban dominando toda la zona. Es decir, necesitaban que Abner de alguna manera los protegiera y entonces lo aceptamos. Y hubo toda una pelea entre Abner y el capitán de David. Acuérdense que Abner mató al hermano menor de este, siguieron, lo mataron, bueno, todo ese es el trasfondo. Pero Israel todavía no había aceptado como rey a David. Y entonces empieza el capítulo 3 diciendo, bueno, David estaba en Hebrón, dice, y le nacieron hijos a David en Hebrón. Esto lo habíamos leído la última vez. El primogénito fue Amnón, de Ahinoam Jezreelita, el segundo Kileab. Y se acuerdan que leímos eh, todos los hijos que tuvo y eran de distintas
mujeres. Él tomó un montón de mujeres. Y habíamos estado comentando un poquitito de esto. No era algo que estaba bien visto por Dios, pero si ustedes se fijan, no hubo ningún tipo de crítica de Dios a el haber tomado tantas mujeres. Pero si bien Dios no lo criticó, lo dejó tener hijos, que era bastante frecuente, sobre todo con los reyes, ¿no? Es decir, Salomón fue mucho peor. Pero resulta que esos hijos le causaron a David un montón de problemas. Por ejemplo, el mayor de todos, Amnón. Amnón violó a su media hermana y fue asesinado por su medio hermano, porque era una media hermana de otra madre. Y el hermano de esa chica lo asesinó a Amnón. Primer hijo muerto entonces. Violador y muerto. Kileab, que también recibe el nombre de Daniel en Primera de Crónicas 3:1, probablemente murió muy joven por las pocas menciones que hay en el libro y se da a entender en el relato que realmente era un tipo bastante indigno, bastante pobre, bastante impío. No fue modelito de nada en la evolución. El otro es Absalón. Absalón es el que asesinó a su medio hermano y se levantó dirigiendo una guerra civil contra su padre David e intentó asesinarlo a David. Este era Absalón. Y Absalón había sido hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. Así que de alguna manera pertenecía, no era puramente israelita, sino que ahí había una mezcla con otra raza. Adonías, el próximo. Adonías intentó apoderarse del trono de David más adelante también, e incluso del sucesor que David había nombrado. Después incluso este Adonías intentó tomar una de las concubinas de David y terminó siendo ejecutado. Y los últimos, Cefatías y Tream, murieron jóvenes o realmente tuvieron muy poco renombre porque se mencionan una sola vez más en las escrituras, en una lista general donde se mencionan los hijos de David en Primera Crónicas 3:14. Se vuelven a mencionar con el nombre, pero no fueron nada, no existieron. Entonces se dan cuenta que Dios no lo criticó por las mujeres, pero hay una cosa que yo aprendí hace muchísimas décadas, y Samuel Lieber siempre me lo repetía. Dice, no se trata de castigo de Dios, se trata de consecuencia natural del accionar. Es decir, ¿cuál es la consecuencia natural de haber accionado en la forma que lo hicimos? Y las consecuencias vienen. Y estas fueron las consecuencias que tuvo David, ¿no? Entonces, versículo 6. Dice, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, Aldo, sí, sí, sí. perdóname antes que sigamos. Es fuerte este concepto de las consecuencias de las malas decisiones de David y de tantas mujeres, eh, porque uno podría hasta pensar que David fue un gran padre y los relatos están que no.
Pero si nos vamos yendo, o sea, Saúl tampoco le fue muy bien, hasta casi diré que a Saúl le fue mejor que a David con sus hijos, hubo lealtad de Jonatán, o sea, a ver, pero si nos vamos yendo al profeta Elí, a mismo Samuel con sus hijos, eh, los hijos han sido un verdadero problema para los padres, ¿no? Tiene que haber algo, porque es algo repetitivo en la historia, o sea, de grandes padres e hijos problemáticos, hijos dedicados específicamente a pecar, o sea, es algo que se repite generacionalmente, ¿no? ¿Cómo Fíjate lo que ves? en el Antiguo Testamento, eh, que es donde transcurre la Biblia hebrea, Ujú. em, normalmente, acuérdate que eran nómades en general, donde el hombre tenía su propia carpa, su dormitorio, y sus mujeres tenían otras carpas. Si no era que vivían como nosotros en el mismo dormitorio. Incluso hoy en día hay muchos que ya están viviendo en separados. Bueno, aquel era en tiendas separadas. Y el hombre hacía venir a la mujer cuando el hombre necesitaba. Por eso lo de Abraham con Agar y con Sara, por ejemplo. Entonces, eh, esto es importante porque los hijos entonces eran criados por las madres, no por los padres. Porque los padres tenían, y entiéndame lo que voy a decir, los padres tenían responsabilidades importantes. Tenían que ocuparse del ganado, de la guerra, de la protección, de los negocios, esto y lo otro. Y los chicos, y que la madre se encargue de ellos. No hay tanta diferencia quizá. Bueno, y entonces, la vida espiritual de los hijos dependía de las madres. Son pocos Sí, padres que se involucraban en el Antiguo Testamento en la formación de sus hijos. Dependía mucho de las madres. Y si ustedes se fijan, acá las madres eran todas diferentes. Y este es un problema que ocurre cuando hay más de una madre en el hogar, incluso ahora que por ahí no hay convivencia simultánea, sino sucesiva, eh, sigue habiendo, o eso genera mis hijos, tus hijos, nuestros hijos, y genera ciertos conflictos entre los propios hermanos. todo el ¿Por qué? tiempo. Porque la que fija el nivel espiritual de una casa es la mujer, no es el hombre. Ujú. Esto no se Sí, dice en la iglesia, pero la realidad es esta. La mujer es la que determina el nivel espiritual. Porque la mujer es más espiritual que el hombre, esto también es real. Forma parte de la diferencia que hay entre un hombre y una mujer. No es una cuestión de elección, yo elijo ser hombre o mujer. No, no, es decir, la mujer tiene una capacidad espiritual mucho mayor y la mujer es la que va a determinar el carácter del hijo, en definitiva. sí. Coincido fuertemente con eso, pese a que enseñamos o decimos que el hombre es sacerdote en el hogar. Pero me da la sensación que esto tiene más que ver con responsabilidades del hombre delante de Dios que con la educación de sus hijos. No por sacar la responsabilidad del hombre, todo lo contrario. Porque sin duda, si no es un buen sacerdote, se ven los hijos. O sea, hay rebeldía, hay lo que fuera, no sé, se me ocurre. Pero sin duda que la mamá es la que le va a marcar el carácter, la espiritualidad apoyada seguramente sobre eh, la función del varón. Pero bueno, de ahí también nos pueden surgir miles de preguntas, ¿no? Porque uno educa a todos sus hijos por igual y cada uno sale como sale, ¿no? Eh, no sé, tampoco Pero sale y está determinado por el nivel espiritual de la madre. Fíjate que Cristo tenía una relación muy especial con María, mm, como un buen ejemplo. No se lo ujú. ve a Pedro formándolo. Perdona, a A José, Pedro, José, José, se lo ve a José formándolo al hijo.
La Biblia lo que nos muestra es que es María la que lo forma el hijo. No estoy hablando más de José, No, estoy no. diciendo, se destaca que es la mujer la que conocía la Biblia porque se la habían enseñado, pero la mujer no sabía leer. Quiere decir que los padres de María debieron haber sido padres muy especiales, sobre todo la mamá de María, para enseñarle las escrituras y ser capaz de cantar el Magnificat. ¿De dónde lo sacó? Y se lo sacó de Ana, que era la madre, y del padre, no me acuerdo cómo se llamaba. Hay toda una línea femenina que es la que va determinando este tipo de conocimiento y de formación. Claro. Hoy en nuestra época, hablar de un padre presente o no presente, posiblemente lo pensamos en las 8 horas de trabajo institucionalizado en este siglo. Pero en aquel tiempo un padre podría irse a la guerra, irse de trabajo, irse de excursión, irse de cacería, no sé, de lo que fuera, y volver meses después, y las madres cobraban un rol con los hijos, en Bueno, casa, en prácticamente Asia, sin escuela, sin nada. en Asia los matrimonios no son por amor en general, son por arreglo entre los padres. Entonces yo veía a los indios, por ejemplo, que los tipos se van a Arabia Saudita, Kuwait, a todos esos emiratos, y desde ahí le mandan dinero a la familia, y a la esposa la verán una vez por año, o dos, como Ujú. mucho, porque están proveyendo. Es decir, la relación es una relación muy distante que no tiene nada que ver. El problema es que nosotros lo queremos interpretar con clave del siglo XX, lo cual es una Claro. barbaridad. Allá también, es decir, los matrimonios no eran porque me gusta la vecina y le propongo a ver si se casa conmigo. Eran los padres los que arreglaban el casamiento. Se podía dar que un hijo le pidiera al padre, me gusta la vecina y lo arreglaran, pero digamos, siempre estaba Era la sujeto excepción, a un acuerdo de padres, claro. era la excepción, exactamente. Entonces, si no entendemos esto, es muy difícil tratar de aplicar el Antiguo Testamento al día de hoy, ¿no? Vos Mm, decís, Eh, interpretamos con la cabeza del siglo XX, XXI y a su vez cabeza occidental, que es claro. exact- completamente distinta, ¿no? exactamente, exactamente. Que me venga el gringo acá a decir que quiere traer otras mujeres, quiere ser bíblico. Claro, No se le claro. va a ocurrir. Fíjate que se No, no, menciona no, lo que pasa. dice que se le va mucho, bastante con una, dice. Acá Si tengo se que muestra, cocinar para todo, si tengo que cocinar para todo, mejor me quedo tranquilo con una nomás. es mucho. Es decir, aquí cuentan lo que pasó con los hijos, pero no, ni se mencionan las suegras, ¿no? Que también no es menor. Yo siempre saco el Eso es menor. ejemplo del Herodión. Alguna vez le conté la historia del Herodión, el palacio que había hecho Herodes, donde él estaba en el palacio y el pie de la montaña estaba un palacio hecho para las esposas, los hijos y las suegras. Porque si entre las mujeres había conflicto, que de alguna manera estaban cercanas al rey o el gobernador o el que fuera, o el poderoso, el hombre, las suegras ya eran un conflicto de otra naturaleza. O sea, un conflicto de intereses distintos, no de temperamento. O sea, ¿qué madre no quiere que su hija tenga los hijos favoritos del rey o del faraón o, Exacto. o del gobernante y luchar por posiciones? Debe haber sido batallas internas terribles. Por ahí he visto a mi madre con las novelas turcas y esto pasa, ¿no? Nosotros lo hemos visto donde recuerdo específicamente fue Malasia. Fuimos a un restaurante y llegó el hombre con sus tres mujeres y los hijos, todos los hijos. Y se notaba la tensión entre las mujeres.
nos llamó la atención pues se sentaron al lado y los chicos se enloquecieron con el pelo de Marisa, que Mm, era tan rubio y ellos como que nunca habían venido, entonces venían y la miraban. Incluso Marisa agarró el pelo y se lo dijo así, tóquenlo, tóquenlo porque les resultaba tremendo, pero nos dimos cuenta de la tensión entre las mujeres, ¿no? mm. Eh, así que, Bueno, volvamos a segunda de Samuel. segunda de Samuel, capítulo 13 me fue acá. El 6, Sí, sí, sí. versículo 6. Estaba, Un detalle importante, Hebrón es Jerusalén. Ya David estaba no, en el reino del sur, en Jerusalén, no. Hebrón queda al sur de Jerusalén. pero digamos, estamos ahí, estamos Después, en... desde Jerusalén, desde Hebrón, vamos a ver que él va y toma Jerusalén, que estaba en manos de los jebuseos. Ujú. No estaba en manos de israelitas, estaba en manos de jebuseos. Él lo conquista bueno, cuando lleguemos ahí lo vamos a ver. Hay una cantidad de Bueno, razones por las cuales lo conquista y traslada la cabeza de su reino a Jerusalén. bien, pero siempre estamos hablando de Judá por ahora. Estamos hablando de Judá y Sí, Jerusalén queda en Judá. bueno, después está bueno el ejercicio de verlo en el mapa porque eso te ayuda a entender el contexto también. Correcto. Mm, Pero hablando de contexto, con lo que hemos compartido hasta el momento, uno normalmente lo ve a David como guerrero, como rey, cumpliendo una función, pero acá hemos compartido todo su bagaje a cuestas, ¿no? La parte de familiar, hasta José habló sobre suegras, que bueno, uno lo puede palpar tan humano como nosotros, era Exacto, humano, ¿no? Pero uno siempre lo ve enfocado, nos enfocamos en algo de David o cualquier otro, y acá lo vemos con todo lo diario, ¿sí? mm, Uno puede palpar, ¿sí? mm, exactamente. Eso. es- Exactamente. Entonces, él estaba en Hebrón reconocido únicamente por el reino de Judá, pero no por todos los demás. Abner estaba, digamos, del otro lado. Entonces, en los versículos 6 y 7, el 6 dice, bueno, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Este concepto es, la palabra significa que Abner estaba fortaleciendo su control sobre la casa de Saúl. Es decir, lo había nombrado a Isboset porque él no podía proponerse como rey, pero la intención de él era manejarlo a Isboset y funcionar como rey. Y lo que está diciendo acá es que él se iba fortaleciendo en esta función de tenerlo a Isboset como un títere de su poder. Y entonces el versículo 7 dice que em, Saúl tuvo una concubina cuyo nombre era Rispaj, la hija de Ayá, eh, y le dijo entonces Ishbosheth a Abner, ¿por qué has tomado una concubina de mi padre? Con lo cual se demuestra que no tenía mm. solo sus esposas Saúl, sino que tenía sus concubinas. Y una de las concubinas era la madre de Ishbosheth. Entonces, ¿por qué has tomado la concubina de mi padre? No pareciera que era la madre de Ishbosheth, Mm. sino como que hubiese sido otra. ¿Por qué el problema? ¿Dónde radica ah, la cosa? Eh, Porque tomar la esposa o la concubina de un monarca que falleció, de alguna manera era como apropiarse de parte de la autoridad del fallecido. Y de alguna manera
proponerse como con cierta capacidad de poder tomar el trono. Es decir, yo me junto con la concubina, como tenía una relación con el rey, ahora yo tengo una relación más cercana con el rey y lo estoy reemplazando al rey, por lo tanto podría tener algún derecho a reclamar el reino. Em, eh, Claro. Incluso después de que Saúl estaba muerto, esta conducta ya no era una conducta demasiado lógica. Eh, Abner estaba cada vez tomando más control, que es lo que dice el versículo 6, el versículo anterior, ¿no? Aldo, Em, ver en sí, cuanto a las costumbres, sin duda que las concubinas de un monarca muerto y conquistado eran un trofeo para el conquistador también, ¿no? Era una forma de mostrar esto, ahora yo soy el nuevo rey león acá, me quedo con todas estas leonas. Eh, pero, ¿y si no fuera así, qué pasaba con todas esas concubinas? Nunca me puse a pensar esto. ¿Volvían a la sociedad como mujeres libres? Eh, la mujer por- necesitaba un hombre que, digamos, le dé cobertura, Ujú, porque si no tenían que dedicarse a la prostitución o se morían. Pero en el caso de la concubina de un rey, la cosa era diferente, porque esa concubina seguía perteneciendo al rey, aunque el rey estuviera ausente. sí, Era, digamos así, no era la reina, pero era una semi-reina y continuaba con un cierto grado, digamos, que no lo perdía. Aquí donde aparece la primera comparación con Jesús y su iglesia. Aunque Jesús no esté, la iglesia sigue perteneciéndole a Jesús. Aunque Saúl no esté, la concubina sigue perteneciéndole a Saúl. ujú, Entonces, cuando Abner toma a la concubina, es como que venga algún otro y tome la iglesia para sí. Si lo pensás en términos simbólicos, acuérdense que la Biblia es altamente simbólica, eh, significaría que la iglesia le pertenece a Jesús, aunque él haya muerto, resucitado, lo que quiera, pero no esté, pero la iglesia le sigue perteneciendo. Y sería una traición tomar a la esposa de Jesús como si fuera nuestra posesión. Yo puedo ser el Abner de esta historia. Por ejemplo, el pastor de la iglesia. ¿Viste? ujú, Cuando a veces inconscientemente decimos mi iglesia, sí, la iglesia le pertenece a Cristo únicamente. No la podemos robar. Acá hay un paralelismo muy sutil que está en el fondo y uno tiene derecho a, ponerlo acá como ejemplo. Quizá una de las razones por las que está escrito en la Biblia. Entonces, cuando viene Ishbosheth y le dice, ¿por qué tomaste a la concubina de mi padre? Se enojó Abner y dice, por las palabras de Ishbosheth, y le dijo, ¿soy yo una cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos, con sus amigos, y no te he entregado en manos de David. Es decir, Abner le está recordando, si vos estás vivo y tenés lo que tenés es gracias a mí, nene, ¿qué me venís a protestar? ujú, ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Es decir, él no había sido el culpable, la culpable era la mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añade, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él,
trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beersheba, y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Es decir, lo que le dice, así que me venís a hacer cargo por esto de la concubina, ¿sabés qué? Ahora me voy a David y me voy a encargar de que David sea no solo rey de Judá, sino también de todo Israel, desde el sur hasta el norte. Y Boshet, que realmente tenía un carácter espantoso, ¿no? Se la tuvo que aguantar porque le tenía miedo, porque le tenía temor. Entonces se enojó Abner que le vengan a echar en cara esto que había dicho. Dice, él se esforzaba por la casa de Saúl. Ah, ¿no me reconoces? Entonces me voy con el otro. Probablemente Ishbosheth se sentía cada vez más impotente frente a Abner. Eh, entonces le dijo, yo voy a ayudarlo ahora a David, lo voy a ayudar a cumplir lo que Jehová prometió. Y vamos a trasladar el reino de la casa de Saúl y confirmar el trono de David. Eh, ahora, si Abner sabía que David era el elegido de Dios para ser rey, ¿por qué peleó con él desde el principio? No quiere perder su privilegio, su lugar, Él estaba disfrutando del reinado de Él Saúl, sabía la verdad, pero no vivió de acuerdo a esa verdad. ¿no? Él tenía un interés. Y esto se parece muchas veces a la vida de muchos cristianos que saben cómo es la cosa, pero no viven de acuerdo a eso. Y Abner, con Abner no pudo conseguir ni siquiera una concubina para él. Vamos a ver si con David puedo conseguir algo más. Sí, Abner fue toda su vida un interesado. Estaba al lado de Saúl por conveniencia, quiso seguir al lado de Isboset por conveniencia. Es más, ahora va a ir a buscarlo a David a ver si engancha algo por su lado. A veces puede Definición ser perfecta de por conveniencia, por convicción, puede haber muchas definiciones que a lo mejor no son eh, tan transversales, pero hasta por vagancia puede ser que se quede donde está para no forzarse. ¿Se entiende un poquito lo que digo? En este caso hay intereses fuertes. Quizá hubo lealtad a Saúl. Y no, yo veo a Abner usando a la gente. Usa a la concubina, no, no es más que eso. Lo usa a Isboset, no es más que lo pone ahí, pero en realidad él maneja todo. Eh, bueno, la- a mí me encaja la definición actual de casta. Abner era casta. Yo me bueno, junto con el que tenga la manija a ver si engancho algo. Si por este lado no engancho nada, me voy para el otro lado, no importa. Flojo de, si está, como decía Marx, el otro Marx, ujú. yo tengo estos principios y si no te gustan, tengo estos otros. Es decir, cambio de principios de acuerdo a lo que pueda enganchar. Entonces, Abner hace lo correcto cuando se va con David, pero no por las razones correctas, sino que era por razones personales, nada más. El tipo quería seguir teniendo la manija y dijo, si yo voy y le llevo las 10 tribus a, a David, y bueno, por ahí yo desplazo a Joab, que es el otro general, y tengo la manija, pero de todo el reino, no solo de arriba, sino de abajo. Y no tengo que estar luchando con este Ishbosheth que ahora me viene a reclamar que tomé una concubina. Es decir, yo creo que se dio cuenta que la casa de Saúl se debilitaba, la de David estaba creciendo y dijo, no me conviene seguir de este lado, que es el lado que va a perder. Me voy con los ganadores. Bien, bien típico de la política, ¿no?
Entonces, versículo 12, dice, entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. David, yo soy el dueño de todo Israel, lo tengo en la mano, ¿qué te parece? Hacemos un pacto, vos y yo estamos en el mismo nivel. Vos tenés nada más que Judá, yo tengo 10 tribus. Vos tenés menos territorio que yo tengo más territorio que vos. ¿Qué te parece si arreglamos algo y hace pacto y yo te entrego a todo Israel? Y David le dijo, bien, hago un pacto contigo, pero una cosa te pido. Acuérdense que en Israel el concepto de pacto, de berit, el pacto siempre lo propone el superior al inferior. Por eso los pactos son los pactos de Dios. Es el superior. David era el que eventualmente tendría que haberle presentado un pacto a Abner, pero no al revés. Abner se presenta ahí como un superior. E increíblemente, David acepta ese pacto, pero le dice, voy a hacer pacto, pero te pido una cosa, no me vengas a ver si no me traes a Mical, la hija de Saúl, que fue mi primera esposa, a que yo amé, lo cual me hace familiar cercano de Saúl y soy familiar cercano del rey, mucho más que vos. De alguna manera lo que le está diciendo es, yo soy yerno del rey que murió, vos eras nada más que un general. Es muy sutil esto, pero David le está mostrando que él la quiere a Mical. Pero en realidad David no estaba pidiendo en el fondo a Mical que al esposo con el que se había casado y además que se llevaban muy bien y se amaban y el esposo la quería mucho. Yo creo que acá David lo que está mostrándole es, así que vos me venís a proponer un pacto, escúchame, la primera hija del rey, que sería la heredera de Saúl, que está viva, es mi esposa. Sigue siendo mi esposa, aunque me la hayas robado y se la hayan dado a otro. Yo soy más que vos. Yo creo que el lenguaje de David fue muy sutil y fue por este lado. Entonces, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. ¿Por qué? Porque que Abner le traiga a Mical a David significaba que Abner reconocía que David era superior a él. Pero tenía que hacerlo Abner como demostración de que aceptaba que era inferior de David. Para mí la lectura pasa por ahí. Entonces, después de esto, envió David mensajeros a Ishbosheth, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Abner, ¿vos cuándo mataste filisteos? Con Goliat vos te borraste. Con filisteos yo traje 100 prepucios. ¿Vos trajiste 100 prepucios filisteos? Es decir, hay todo un lenguaje simbólico en el fondo acá, ¿se dan cuenta? Entonces Isboset envió, se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue siguiéndola y llorando hasta Behurim, y le dijo a Abner, anda, vuélvete, y entonces él se volvió. Es decir, el marido la siguió a la mujer, ¿eh? Ahí me llama algo la atención, Aldo, que es Abner que va a David, le manda mensajeros, no va de una él solo, me parece que una estrategia también. David manda el mensaje de que quiere de nuevo a Mical, y ahí David lo llama
a Isboset para que le dé vuelo a Mical. Isboset se la quita al marido, pero el que se la trae a David otra vez es Abner. No hay un contacto directo entre David e Isboset, sino Abner aprovecha para cerrar el trato, que es el que va a llevar a Mical. Y fíjate que Abner le da una orden a Isboset. Claro, E Isboset la cumple, como si fuera su segundo. Se sí. invierten los papeles, los roles. Ujú, Es más, Isboset ni siquiera cuestiona la cosa, claro. porque en el fondo Mical era la media hermana de Isboset. Sí, sí. Y Mical obedece, no tiene opción. Exacto. Eh, y Mical viene con el marido atrás. El marido la quería. Eh, entonces, básicamente acá lo que David está haciendo es reclamando su derecho al trono de Saúl, muy sutilmente. Eh, sin embargo, David necesitaba hacer una cosa de esta. Fíjate, después le permite volver con su esposo. Es decir, si me permiten ponerlo así, la usó a Mical. Lo que me llama la Pero la atención usó, es que viene buscando la voluntad del Señor y en esta etapa no lo veo tan así a David, un poco más perdón? estratégico ahora. Ah, Mm. claro. Es que lo que estaba en juego era el reino sobre el resto de Israel, el reinado de él. Y él no quería tomarlo. Vos fíjate que en ningún momento aparece que él tomó a Judá o tomó a Israel. Tenía que serle entregado en la mano. Otro paralelismo con Cristo. Cristo no tomó el reinado de nuestras vidas a la fuerza. Nosotros tenemos que entregarlo, Ujú. el control. Abner era diferente. Al marido de Mical le dice, vos tomátela de acá, ¿qué venís a hacer? Fuera. ¿Por qué? Y porque era parte de su necesidad de poder quedar bien con David. Es decir, lo echó al Aldo, marido, sí, acá en la Kadosh dice que Mical no estaba divorciada, sino separada violentamente de David. Él tenía derecho legal para demandar que ella viniera Claro. y él estaba justificado en recibirla. David probablemente quería su presencia por afecto, pero más bien para ejercer influencia sobre la casa de Saúl. exacto. Pero Es hay un decir, detalle más. Fue su primera esposa. En realidad era la legítima, ¿no? Y eso también implicaba un montón de cosas. exacto, exacto. Pero me parece Ujú, que es importante aclarar esto, es decir, David la utiliza para justificar lo que va a venir, pero no la fuerza. La pide porque era su derecho, ujú. como Cristo pide a la iglesia porque era su derecho, pero no la va a forzar a que viva con él. Y entonces, del 17 al 19, y ahora aquí ya podemos parar, dice, y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo, hace ya tiempo procuraban que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo. Entonces le dijo a los ancianos, ustedes procuraban que David fuese rey sobre ustedes. Es decir, Abner se dio cuenta que Ishbosheth no era aceptado por los ancianos, que los ancianos tenían una predisposición hacia David más que a Ishbosheth. Antes que se le den vuelta, se quede sin ningún tipo de poder, fue y se lo ofreció a David. ¿Se dan cuenta? Es decir, Abner actuó como un político perfecto. Entonces, ah, ahora entonces háganlo.
porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David liberaré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Ah, ahora se acuerda. Entonces, no es por mano de Abner ni de Saúl. Él sabía que Dios había dicho que la liberación iba a venir. Y esta era la razón por la cual los ancianos se estaban volcando hacia David. Porque decían, con este Abner no vamos a ningún lado. Saúl no Ujú. está para ¿Y librarnos de los filisteos. Dios cómo dijo que sabía? Digamos, poquitas porque cosas. todos sabían esto. Claro, Abner estaba con Saúl desde hacía muchísimos años, cuando Saúl lo perseguía a David. Todas estas cosas se sabían. Estaba con Saúl cuando Saúl todavía estaba con Samuel. Abner ya era su general. Entonces, estas eran cosas que él conocía. Lo que pasa es que trató de manipular todo para su propio beneficio, pero de alguna manera falló. Sí, Abner arranca con Saúl desde el principio, todo el tiempo. Cuando Saúl forma el primer ejército de Israel. Abner fue su primer general. Entonces, se va a librar de los filisteos por la mano de esto, y habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que le parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. ¿Por qué menciona Benjamín? Porque Benjamín era la tribu que De Saúl. pertenecía al reino de Judá. Las 10 tribus de Israel eran en el norte y había 2 tribus en el sur, que era la de Judá y la de Benjamín. La de Judá ya lo había reconocido Dios, a David, pero Benjamín todavía no. ¿Por qué? Porque Benjamín todavía estaba de alguna manera bajo el dominio de Abner, no de Ishbosheth, porque Ishbosheth se lo llevó al norte, ¿se acuerdan? Casi al mar de Galilea. Sí. Entonces, las 10 tribus ya estaban, yo te entrego las 10 tribus, pero tengo que todavía engancharlos a estos de Benjamín que no están ni conmigo ni contigo. Entonces fue y le habló a los de Benjamín. Después de eso recién fue a Hebrón y le dijo a David, eh, acá tenés todos te los traigo a vos. Ujú. Eh, es decir, que Abner finalmente es el ejemplo, digamos, de los que se rinden ante el Rey de Dios, si lo toman pensando en Cristo de nuevo, ¿no es cierto? Y esta frase, bueno, así que ustedes lo estaban pensando, lo estaban diciendo, bueno, ahora háganlo, únjanlo o acepten a David como su rey. Y cuanto antes lo hagamos, mejor. Con Ishbosheth no tenemos ningún futuro. Eh, cuando él dice que Jehová le había hablado a David, evidentemente Abner conocía estas profecías, las conocía, las había escuchado. Evidentemente era un general, así que no era muy erudito bíblicamente. eh, y de alguna manera vinieron y le entregaron las tribus a David. David nunca las forzó, nunca las llamó, nunca se impuso. Eh, y ahí es, ahora va a aparecer cuando David lo recibe y después se va a armar otro lío más tarde. Pero ya estamos más o menos en hora, así que
Me Ujú. parece que hasta acá ya hemos podido avanzar Sí, y, y podemos continuar, si Dios quiere, la semana que viene. muy interesante. Muy bien. Avanzamos la semana que viene entonces. Nos volvemos a encontrar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Eh, Da para pensar, ¿no? Da para pensar mucho cómo había estrategia y política todo el tiempo. Cómo Exacto. cada liderazgo iba actuando en función de intereses, suspicacia. Había mucha política de por medio. Y cómo Política de David la buena. se, se separó de la política. La conducta de David frente a las manipulaciones políticas me parece que es un punto importante de aprendizaje y de reflexión. A ver, ¿cómo lo estás viendo? Él no entró en el juego político. Hizo alguna cosa como pedir a Mical, pero sutilmente estaba mostrando cuál era su posición y cuál era la de Abner, pero nunca se impuso. Él fue recibiendo en forma pasiva lo que le venían a entregar. Simplemente marcó territorio. Cuando dice tráeme a Mical, estaba marcando territorio, pero no impuso. Me parece que es interesante como ejemplo de conducta de liderazgo cristiano, Ujú. como parte del título, ¿no? que le pusimos a esto. Sí. El liderazgo que perdura. Es un liderazgo que no se impone, es un liderazgo que es reconocido por los demás, algunas veces por razones políticas, algunas veces por otras razones. Capaz que es un proceso más lento, pero más legítimo. Y por eso, fíjate que él vivió 7 años en Hebrón. Llevó su tiempo, llevó su tiempo. Eh, perdón, no, yo creo que primero Mical era una mujer muy querida, porque era querida por David, y además el marido la siguió llorando atrás de ella, o sea que también era apreciada y querida El segundo por esposo. el segundo esposo, al cual se la dieron. Y además quiero entender de que hay una parte ahí eh, donde creo que Dios le estaba devolviendo a David todo lo que el enemigo le quitó. ¿Por qué? Ujú. Porque él tenía cosas que le correspondían y el enemigo le fue quitando por ciertas determinadas. Lo mismo, ayer estuvimos hablando de Mefibosé, el hijo Saúl. no, el nieto de Jonathan. Saúl, exacto, de Jonatán, que quedó tullido y que se fue a vivir a lo de Bar, y que David lo busca y le dice que le va a devolver todo lo que le pertenecía, lo que el diablo le quitó, todas las tierras que eran de su abuelo, y de hecho le dice a Siba, creo Siba, no sé si, sí, Siba, que trabaje en la tierra que era, que le correspondía, ¿no? Pero que él iba a comer en la mesa del rey, que no se preocupe porque él iba a comer en la mesa del rey. Y yo creo que aquí Dios le estaba reintegrando, devolviendo con estrategia, con política, con todo, si bien, como decía Analia, no se lo nota a David consultándolo a Dios con cada una de las decisiones que por lo menos no entiendo eso, eh, pero sí Dios le estaba dando estrategias para que le sea devuelto todo lo que le fue quitado. Es absolutamente cierto, Rodolfo. Es decir, es tener la paciencia suficiente para que Dios vaya restituyendo las cosas que fueron quitadas en su tiempo. En su tiempo, Sí, en sí, su tiempo. en Y su lo tiempo. lindo es que David lo vive en carne propia y al tener esa experiencia piensa con misericordia por Mefibosé. O sea, como que de esto también aprendió a ver ese corazón lastimado, huérfano, dolido. Y a su vez, como habla Isaías,
que el Señor restituye el doble, o sea, como que sabe cómo funciona el reino de Dios. Fíjate que a Isboset también no le hace nada y que a Abner él les pide en paz. Después lo va a matar Joab, pero su conducta fue una conducta de no tomar venganza. Y Dios fue restituyendo todo lo que había que restituir, ¿no? A mí me parece que es interesante como modelo de comportamiento. Ujú. Y también, Desafío, esto me corresponde, ¿por qué no lo tengo? ¿Por qué no me lo das ya? Nunca se planteó eso. paciencia. Tuvo la paciencia Exacto, suficiente para recibirlo en el tiempo que el Señor se lo tenía que reintegrar. exacto, exacto. Bueno, chicos, les mando un Muy cariño bien. grande. Muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene. Sí, señor. Un abrazo y que sigan todos bien. Gracias a todos. Bendiciones. Bien, Chao, chao, gracias. bendiciones. Chao, Chao, Marcito. chao. Chao, hermosos. Chao.